continuación, le cedo el uso de la palabra hasta por 6 minutos a la doctora Carolina del Ángel Cruz, quien es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí y de manera virtual en este importante foro, porque de verdad que hablar de inclusión está muy a la vanguardia, pero pocas veces llegamos a concretar cosas. Entonces, yo quisiera empezar diciendo que creo que el problema es que queremos hacer homogénea la diversidad y ese es el primer gran problema que vemos. Yo lo noto con el tema de las personas con discapacidad. Comentaba hace un rato con mi querido colega que me parece que ese es el primer punto. No hay forma de que hablemos de personas con discapacidad así de manera tan global. Tenemos que empezar a ser un poquito más específicos, tratando de atender cada tipo de diversidad. Y pues bueno, no hay más, esto no es nuevo, ya llevamos mucho tiempo hablando de ello. Ya hay una convención firmada, suscrita por México en el año de 2006, y creo que si algo podemos concluir de ese camino y como base para empezar a trabajar, es que los derechos político-electorales de todas las personas con discapacidad deben existir con independencia del tipo de discapacidad de la que se trate. Entonces, eso es lo primero, entender que son diferentes los tipos de discapacidad y que eso no tiene nada que ver con el ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces, hay que verlo de manera separada para poder llegar a eso. ¿Qué otra cosa hay que separar? O que hay que entender que la exclusión del ejercicio al sufragio de las personas con discapacidad no solo se debe revisar desde las normas, sino también desde las políticas y las acciones públicas. Me parece a mí que ese es el principal punto. Necesitamos acciones públicas desde la función electoral, por ejemplo, pero también políticas públicas desde las entidades gubernamentales que hagan efectivos los derechos, los propios derechos que están plasmados en la norma. Entonces, no podemos trabajar de manera desarticulada, debemos ir de la mano todas las instituciones públicas, todas las que son gobierno, las que pertenecen a los 3 entes de gobierno, pero también las que somos órganos autónomos, pero también a la sociedad civil organizada desde las personas que padecen una discapacidad. Tiene que ser así. Si no hacemos estos ejercicios en donde se intercambie es que ni siquiera es la visión, es la experiencia propia de vida de las personas a las que se pretende atender con políticas y con acciones. Si no se les escucha y si no se les tiene presentes en la integración de las acciones, de nada sirve, porque nunca, no hay forma, es naturaleza humana, lo vamos a ver desde nuestro privilegio y no necesariamente vamos a estar atendiendo de manera adecuada. Entonces, es indispensable que las personas con discapacidad formen parte de la toma de las decisiones del cómo se están llevando a cabo estas acciones y estas políticas. Decía pues ese privilegio que nos nubla la empatía a veces y las mayorías no vemos más allá de nuestras propias necesidades. Urge esa visión incluyente, urge. Y pues bueno, entrando al tema concreto, porque ya llevo casi la mitad del tiempo, muchos derechos político-electorales, por el tema y por el escenario en el que nos encontramos, me voy a enfocar a 2, el derecho al sufragio activo y pasivo. El activo, pues no hay más, es con acciones afirmativas, pero decíamos, ese derecho a ser votadas, a ser votados, ¿cómo? ¿Para qué? Se entiende que es para una representación, pero yo no estoy muy cierta de que una discapacidad reconozca o represente a las demás. Entonces, tenemos que ver con mucho cuidado cómo hacemos este asunto de las acciones afirmativas, primero por la representación, sí, pero también y sobre todo por la forma en la que vamos a calificar si la persona que está ocupando una candidatura o un espacio público en verdad pertenece a un grupo, al grupo o a alguna persona con discapacidad concreta. ¿Por qué lo comento? En Ciudad de México pretendimos hacer ya acciones afirmativas para personas con discapacidad, lo logramos en el proceso electoral pasado, pero también quiero decir que entre que no son muchos cargos y que esto surgió pues de la mano del COVID y de la mano de ya el arranque del proceso electoral,
No tuvimos más opción que hacerlo a través de una autoadscripción simple, lo que me parece que es un área de oportunidad. Tenemos que transitar a una adscripción calificada, que sea una persona calificada quien determine que esa candidatura está siendo ocupada por una persona con discapacidad. Eso yo noto como área de oportunidad en las acciones afirmativas que vimos en Ciudad de México. Lo bueno es que también fue obligatorio, no fue si quieres partido, no. Estás obligado a presentar candidaturas de personas con discapacidad, además en los bloques de competitividad alto y medio, porque no fueran a ponerlos pues en los bajos, ¿no? Como pasó históricamente con el tema de mujeres, aquí la idea era ponerlos en alto y medio. Y obligado en la lista de representación proporcional. Entonces, bueno, me parece que eso quedó solventado ahí. Fue una buena medida, reitero, creo que el área de oportunidad principal es el ver que sea con una constancia médica. Y por lo que hace al sufragio pasivo, el derecho a votar en Ciudad de México, hemos avanzado bastante, pero pues otra vez hemos avanzado con lo que es la discapacidad motriz, con la discapacidad visual, y creo que nos falta en general caminar a otros temas. Hay un tema presupuestal definitivo, yo traje aquí, ahorita se los paso para que los puedan ver, una mascarilla braille, que es la que usamos en las casillas, y que pues no es barata la mascarilla braille, hemos tenido que empezar a pensar en descontinuarla porque no hay presupuesto, bueno, a veces ni para las boletas. Tenemos una lupa Fresnel porque a veces también nada más no hay la discapacidad, a lo mejor solo es disminución visual, no pérdida completa de la vista, entonces nos ayuda bastante. Tenemos un sello X para votar, el voto de las personas que carecen de extremidades o que se les complica escribir, incluso que se les complica apretar alguna lápiz, alguna pluma, entonces la facilidad de usarlo en muñón o algo. Entonces, estos son los instrumentos que utilizamos en Ciudad de México, se los voy a dejar para que los puedan ver. Tenemos muchos más, urna ergonómica, crayón triangular, tenemos muchas opciones, pero ya para cerrar, deuda pendiente, me parece la deuda más grande que tenemos, urgente, garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad psicosocial. Ese es un enorme reto porque en muchos lugares a veces ni la ciudadanía se les reconoce. Me parece que ahí empezamos de cero y empezamos de mucho más atrás. Y ya se acabó mi tiempo, aquí dejo de momento. Muchas gracias.